Muy bien. Entonces, estamos con la presentación del licenciado Juan Gabriel. Adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Ya al final de la tarde, por esta jornada de trabajo ha sido muy positiva y muy bonita. Le agradezco a la GIZ por la invitación y por tomar en cuenta lo que se ha ido avanzando en este proceso. Creo que es muy importante, tomando en cuenta los datos que se tienen con el sector. Voy a tratar de resolver la tarde un poco más rápido, cosa de que todos podamos estar más tranquilos dentro de algún momento. Entonces, vamos a empezar por algo. Yo sé que algunos conocen del tema, otros no mucho, pero creo que es importante nada más hacer recuerdo. La certificación es un reconocimiento que hace el Estado boliviano con un título en el que acredita a la persona que conoce, aplica y resuelve con pertinencia y oportunidad problemas complejos de una ocupación, que eso está, digamos, inscrito en parte de lo que es la Constitución Política del Estado y que ha sido refrendado, digamos, más adelante por la ley Avelino Sillani en el artículo 82, que dice que este reconocimiento lo hace el Estado a partir del Sistema Plurinacional de Certificación de Competencia. Avancemos, por favor. Nada más para hacerles recuerdo, la certificación ha nacido, digamos, en Latinoamérica principalmente porque había un distanciamiento entre la teoría y la práctica, y este distanciamiento se ha discutido mucho en los años 1994, principalmente en el caso boliviano, cuando se ha comenzado a construir y se ha elaborado la ley de reforma educativa. Y luego, cuando ha sido inscrita, digamos, dentro del proceso, era un proceso que se tenía que hacer principalmente para profesionales. Pero ya el 2007, luego de una serie, digamos, de discusiones a nivel del Ministerio de Educación y los criterios de algunas organizaciones sociales, se descarta este proceso y nace como instrumento de política pública por encargo de la cooperación, FAUTAPLA, que comienza a trabajar en este proceso, y avanza en el 2008 con un decreto supremo que es el que permite, digamos, las primeras certificaciones en el país. Luego, más adelante, bueno, surge la ley 70 y se le inscribe, como ya les he mencionado, en el artículo 77, el 82, perdón. Lo que ocurre principalmente en este tema es que hay un cuestionamiento sobre el nivel técnico, es decir, si la certificación es un título, es un documento, qué es lo que está, digamos, cuestionando el proceso educativo o lo técnico o lo educativo, qué es un experto, qué es la experiencia. Y en esa discusión nada más se han encontrado caminos que deben unirse, dos paralelas que estaban diferenciadas por los criterios, que hoy en día se han constituido en parte, digamos, de lo que se tiene que hacer hacia adelante. Esto implica que hay que encontrar los caminos entre la certificación, es decir, entre la experiencia que alguien tiene, habilidades, conocimientos y actitudes, y los conocimientos que uno adquiere a veces en el proceso formativo, que muchas veces no tiene mucha práctica o no tiene, digamos, avances en ese proceso. En el sector, además del nuestro, se ha ido trabajando en el sector de hidrocarburos, minería, y hoy en día, digamos, forma parte de varios sectores que han suscrito acuerdos con el Ministerio de Educación para avanzar en este tema. Lo que ocurre en el sector de agua y saneamiento es que, de acuerdo a los estudios que se ha ido haciendo tanto la CAP como también la misma GIZ con 21 EPSAS y el trabajo de algunos consultores, que hay una coincidencia que hay bajos niveles de profesionalización y tecnificación, más o menos más del 60% tiene algunas dificultades en todo este proceso, que trabaja en el sector de agua y saneamiento ya desde hace 10, 15 años, 5 años, y estas las han adquirido principalmente de manera empírica o a través de la práctica, ¿no? Hay mucha rotación y sustitución de puestos, principalmente en la parte de la gente técnica, la parte de abajo. Muchas veces, digamos, entra algún plomero, lo sacan, entra otro, y hay un proceso en esto. Sin embargo, en los puestos altos nada más hay una especie de rotación, un reacomodo normalmente en las gerencias, y eso permite mayor estabilidad en estos temas, que igual se necesita, digamos, procesos de formación y ratificación, los recursos humanos, la experiencia, el capital y otros activos que van generando, digamos, las EPSAS, realmente se van perdiendo. En algunos casos hay personas que se las retira y a veces son los que conocen toda la matriz, dónde están los puntos de control, y a veces la persona nueva que entra tiene que, digamos, volver a crear o gestionar estos procesos, salvo en algunos casos que tienen, digamos, bien sistematizados sus activos y sus procesos. Avanzaremos, por favor.
Avanzaremos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la certificación y por qué certificar a los sectores? Es porque principalmente en el sector de agua y saneamiento trabaja con la población, su trabajo es demasiado importante para la vida y tomemos en cuenta los efectos de cambio climático, riesgos y otros que se vienen con presión en los últimos años que han hecho y están demandando que la gente que trabaja en el sector tenga muy elevado nivel de cualificación. Avanzaremos. Entonces, ¿qué se hace para certificar o qué pasos hay que dar? Hay que entenderlos muy simplemente. Hay una identificación y territorialización de la ocupación y en esto hay que entender de que no es nada más que, digamos, ubicar dónde están trabajando estas personas, en qué lugares. En Bolivia hay 29.000 comunidades y suponemos que en cada una de ellas hay un sistema de agua potable o alguna institución que trabaje en el tema de agua y saneamiento. Y a partir de esto se dice, digamos, se hace un mapeo ocupacional, si es, digamos, en el caso que se trabaja de los lecturadores, dónde trabajan los lecturadores, qué trabajo hacen, cómo desarrollan su actividad. Hay una caracterización de la ocupación y esta caracterización es principalmente cuáles son las características, se aprende en forma empírica. Ustedes ven un cuadro ahí abajito que no está, digamos, que se debe mirar en la computadora, que ahí está, digamos, los criterios que utiliza el sistema de certificación de competencia del país, del Ministerio de Educación, que evalúa si es pertinente o no certificar a una ocupación, si es más empírica o si es más técnica o si viene de un proceso formativo. Hay que validar ese documento y una vez que se ha validado, es en este caso que hay un acuerdo entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua para que el SENASVA sea, digamos, la institución que articule parte de estos procesos. Y a partir de esto se genera un informe de viabilidad y que es el ministro el que digamos, recibe este informe a partir de la revisión de todos los documentos anteriores y a partir de esto se avanza en el proceso. Hay criterios para ese informe que evalúa y lo que mencionaban en el taller y en las mesas es que hay necesidad de articular si se aporta o no a la Agenda 2025, al Plan Regional, al PDQ y otros, que viene, digamos, una cadena de resultados. Y ese informe de viabilidad lo que ves es eso, qué es lo que está pasando con esa ruta y si se está aportando en esta ocupación. Una de las observaciones que hace normalmente es que no se puede, digamos, un economista certificar si es que ya tiene un título universitario, es decir, si es una carrera técnica o de técnico superior y hacia adelante, no es posible certificar salvo que sea una carrera de reciente creación. Por ejemplo, los bibliotecarios, en algunos casos, que recién se ha creado esa carrera, no está en todo el país, se acepta, digamos, el proceso de certificación de competencia. En el tema de agua y saneamiento, hemos visto que no todas, digamos, la parte técnica y la parte gerencial tiene, digamos, procesos formativos exclusivos para el área que permitan, digamos, una salida. Debe haber un requisito que te exige el SPCC, es que tiene que ser un proceso empírico en más del 60%, y que tienen que tener mínimo 5 años de experiencia las personas que entran dentro del proceso de certificación. Tiene que formar parte de los procesos de inclusión, es decir, si por el tema del certificado o por el título de esta persona que puede saber que no tiene un título puede ser excluida, entonces permite también ser un antecedente para que se pueda, digamos, certificar. Avanzaremos. Entonces, a partir de lo que ya se ha elaborado, el Ministerio de Educación emite ese documento y a partir de ese momento se comienza a elaborar el estándar ocupacional. Hay que elaborar los instrumentos de evaluación en talleres, en reuniones con los expertos. Estos instrumentos de evaluación se trabaja con la gente técnica y con la gente empírica para saber cuál es la mejor forma de calificar. Una vez evaluado esto, el Ministerio de Educación emite una resolución ministerial. Esta resolución ministerial le da, como a cualquier carrera universitaria o cualquier carrera técnica, le dice, bueno, ustedes, señores, pues son acreedores a este título, que es un título de experto en certificación del área que corresponda, en este caso puede ser lecturadores u otra. Y a partir de esto también se observa las brechas, que son las necesidades y expectativas de formación complementaria, es decir, si la gente se ha certificado o no ha logrado certificarse porque, bueno, le falta alguna destreza o algún conocimiento, se manda a un proceso de formación complementaria
que al igual que hemos hecho con el caso de los gerentes, se evalúa qué es lo que se necesita y se generan los cursos para que se pueda complementar a otro nivel. Para esto hay que cumplir algunos requisitos para el tema de la resolución, es que hay que cumplir con los formatos que plantea el SPCC, normalmente cada año cambia, de 3 a 5 competencias, digamos que son los criterios que te plantea, que no puede haber una certificación si no tiene, digamos, si tiene menos de 3 competencias a trabajarlas. Tiene que haber para cada competencia, tiene que haber 3 subcompetencias, que son criterios que ellos utilizan. Y el estándar debe ser producto de expertos, es decir, tiene que certificarse que son gente que trabaja en el sector, que tiene muchos años de experiencia en la elaboración o en el trabajo que ha desarrollado. Y la construcción del documento permite decir, estas personas dicen que de esta forma se realiza eficientemente un trabajo, es la mejor forma de realizar la habilidad, de decir cómo se conoce, digamos, un problema de rotura de tubos, cómo se arregla, cómo se hace una eventualidad. Entonces, todos esos relatos se inscriben en un documento y este documento se denomina estándar. Y además permite identificar, los instrumentos de evaluación deben permitir identificar si es que hay o no hay la brecha. Avanzaremos, por favor. Entonces, a partir de esos procesos, nada más el Ministerio también ha abierto una posibilidad, que es la homologación, es decir, alguna persona que ha sido certificada, hay que trabajar en el tema de que puede ser homologado su certificado a nivel de técnico básico, o si hay que complementar, también se puede trabajar eso. Hay un técnico auxiliar que también se puede avanzar, hay un técnico medio que también se entra dentro de ese proceso de homologación. Y hay un paso que aquellas personas que son certificadas, que tienen un título de técnico medio, pueden también pasar a la educación superior, es decir, a un centro de educación superior. Y como ustedes ven en la foto, hay personas que reciben los 2 títulos en el proceso. Y está abierta la apertura, digamos, que hay que trabajar con el mismo Ministerio de Educación, pero ya no solamente con el SPCC, sino también con la Dirección General de Educación de Adultos, con EduPer y otros de acuerdo, digamos, a los aliados, y los aliados en este caso son SENASS, BAGEIZ o cualquier otra institución que vaya a trabajar, digamos, en los procesos formativos para sacar los otros niveles. Hay acuerdos que ya se han ido avanzando en el sector, hay acuerdos para elaborar diplomados, hay maestrías en gerencia de las EPSAs, con el INNORCA y con el INMETRO se está trabajando también en criterios para avanzar en la certificación de los técnicos que trabajan en laboratorios, y con algunas universidades, con el caso de Santa Cruz, por ejemplo, se ha ido trabajando en criterios para elaborar una currícula que permitan también estos pasos de la certificación hacia adelante. Avanzaremos. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora o qué se ha ido avanzando en el sector en el tema de certificación de competencias? Podríamos decir principalmente. Se ha hecho un trabajo piloto el 2017 con plomeros y alcantarillistas, 2 procesos de certificación. ANESAP ha trabajado este proceso, lo ha hecho completo, ha logrado certificar personas, 294 si no me equivoco en el proceso, pero ha habido gente que, digamos, en el camino se ha quedado, que este año, digamos, ya con los procesos que han habido, se podría, digamos, entrar también a un proceso de evaluación para también certificar, y a las personas que han alcanzado el tema de plomero y alcantarillista puedan también optar por la homologación para sacar su título de técnico. Tenemos ya la resolución ministerial para lecturadora de medidores de agua potable. Esto ha salido el año pasado. Lo que estaríamos entrando es a un proceso de evaluación de estas personas, aquellas quienes cumplen el criterio, y esta opción va a permitir, digamos, avanzar en este proceso. El tema de muestreador de agua de consumo humano se ha avanzado en la primera parte, que son la emisión de la autorización para elaborar el estándar de la ocupación. En esto se ha trabajado también con ANESAPA y hay avances importantes en esto. Lo que está faltando nada más es ya de dar el paso para agrupar a los expertos de la ocupación y emitir, digamos, el estándar de la ocupación. Y a partir de esto, comenzar a tramitar la resolución para que se tenga ya el proceso de evaluación. Operador de mantenimiento de redes de agua potable y alcantarillado es un documento que es elaborado, se tiene el mapeo de la ocupación. No ha sido aprobación, debería llamarse alcantarillista, sino operador de mantenimiento de redes de agua, porque entienden que el plomero y el alcantarillista son personas que trabajan de la red matriz hacia el domicilio
y la gente que hace operación y mantenimiento de redes trabaja en la red de agua potable. Entonces ahí esa discusión nada más arreglar entre la autoridad y el SENASBA y las instituciones que están operando en este proceso para avanzar. También se ha ido avanzando en algo muy tangencial, que es, digamos, ya en el tema de saneamiento, con el tema de este operador de planta de compostaje, que también va a entrar en el proceso de evaluación. ¿Qué facilidades ha abierto el Ministerio de Educación para elaborar todos estos procesos? Es que la resolución 01 del 2021, el artículo 47, señala que principalmente para el mapeo, caracterización y para el tema de evaluación se pueden hacer vía virtual, es decir, podemos utilizar los medios digitales para hacer la elaboración del estándar, para hacer el proceso de elaboración y construcción de los instrumentos de evaluación, e incluso abre la posibilidad de que se pueda valorar la evaluación a partir de la filmación del proceso, enviar en un CD a quien se le ha evaluado para que entre dentro de estas facilidades, digamos, que nos otorga, dado la pandemia y siempre y cuando guardando los protocolos de seguridad que se den. Entonces, con estas facilidades se hace tal vez mucho más rico y más fácil, digamos, avanzar en el proceso de elaboración de los estándares, pero sí el proceso burocrático hay que entenderlo, que el Ministerio de Educación lo tiene y tiene sus tiempos para aprobar cada uno de estos procesos y ellos van a hacer seguimiento en cada uno de los casos. Entonces, con esto vamos a poder avanzar. Avanzaremos a la otra, por favor. Entonces, ¿qué es lo que hemos ido viendo y dónde deberíamos caminar? Y creemos ahí hay un paso importante. Hay un tema que se ha trabajado con yacimientos principalmente, con el Ministerio de Hidrocarburos, que es un tema de certificación, que no es tanto, digamos, la certificación de competencias como tal con lo que se hace en todo el proceso con la gente técnica, sino principalmente la certificación en capacidad gerencial, que implica planificación, organización, coordinación, dirección y control, y la gestión de programas y proyectos y habilidades de negociación. Estos procesos de certificación, que son principalmente para el tema de gerencias o de jefes de unidad, en el caso de yacimientos, se certifican cada año. Y la institución que realiza esos procesos normalmente es la Asociación de Trabajadores, en este caso de yacimientos, que yo lo he traído a colación porque creo que podría ser importante, porque a veces cada 2 años tienen cambios en las EPSAs y que podría ayudar, digamos, a que estas valoraciones permitan identificar las brechas que se tienen y poder mejorar las capacidades de las personas que se hacen cargo de las EPSAs, y estas evaluaciones constantes permitan de alguna forma cualificar a la gente que se tiene en el sector y al mismo tiempo tener personas con las capacidades que se necesiten dentro de estas áreas de gerencia. Hay también solicitudes, ya es en la parte de gerencias, que los gerentes son los que han demandado, que es el operador de atención al cliente, el operador de reclamos, el operador de sistemas de abastecimiento para el tema de agua, que son principalmente la gente que colabora en el proceso, pero que ellos identifican que es necesario, digamos, los gerentes dicen que hay que trabajar en la certificación de ellos porque ayudaría mucho para avanzar en este proceso. Avanzaremos. Hay otras solicitudes en la parte técnica que también deberían evaluar los gerentes, que es el operador de gestión de laboratorios de calidad de agua, el operador de sectorización de sistemas de agua potable, el operador de captación de agua subterránea, el operador de manejos de sistemas pluviales, el operador de sistemas de bombeo, el operador en mantenimiento electrónico para los sistemas de abastecimiento, que han sido o han surgido en los talleres de elaboración de los estándares o en los talleres de elaboración del mapeo y caracterización del sector de agua y saneamiento. Lo que les menciono es principalmente de aquellos que se ha recogido en el camino y que se ha ido construyendo, que ustedes podrían, digamos, ratificar o avanzar en el proceso o priorizar cuáles deberían ser o hacia dónde se debería avanzar. Avanzaremos, por favor. Bien. Entonces, yo les voy a pedir, por el tiempo que se nos ha planteado para esto, de que ustedes en el chat puedan sugerir, digamos, a partir de del nombre que ustedes elijan, digamos, si ya sea en certificación el tema de capacidad de gerencia o programa, gestión de programas y proyectos, habilidades de negociación o los otros temas que hacen a la parte técnica, que puedan decir, estas son importantes, decir, me interesa que se haga el proceso de certificación en estos temas,
escriban ya sea los números, puede ser, para que no tengamos que estar buscando o anotando todo el nombre. Y estos números nos permitan orientar, digamos, cuáles serían los primeros a trabajar en los próximos, hacia adelante, y pongamos, digamos, a trabajar sobre el tema de certificación. Si es posible, digamos, nombrar la ocupación y los posibles beneficiarios del sector. Eso sería, digamos, para avanzar en este tema. Lo he tratado de hacer lo más simplificado que se pueda. Y lo que quisiera que se tome en cuenta es de que este proceso ayuda mucho en el tema de, digamos, generar las capacidades y mejorar las capacidades en el sector, pero también a veces uno encuentra sorpresas de que muchos técnicos tienen muy alta capacidad que a veces no los estamos aprovechando bien. Muchas gracias por su atención. Avanzaremos nada más el último. No, muchas gracias entonces. Estoy a la espera de sus comentarios o sus aportes.